Bueno, entonces de nuevo, bienvenidos y bienvenidas. El tema de hoy entonces es acerca de las concepciones de Peirce acerca del continuo. Bueno, la sesión pasada comenzamos hablando un poco en general acerca de esa palabra, el continuo, y cómo hay una idea más o menos establecida en la comunidad matemática, filosófica, en la cultura en general de lo que se entiende por continuo. Entonces eso es algo establecido, es algo que se da por descontado, que sabemos hoy en día de qué se trata el continuo. Básicamente entonces hay una identificación del continuo con los números reales. La vez pasada pues nos detuvimos un poco acerca de esa decantación histórica que llevó a la construcción de los números reales por parte de Deakin y Cantor, pues lo hicimos a grandes líneas, pero entonces eso es lo que se considera hoy como continuo. Entonces cuando se habla, por ejemplo, de problemas como la hipótesis del continuo de Cantor, se entiende por continuo el conjunto de los números reales. Acá entonces vamos a pensar de una manera completamente el continuo, siguiendo los pasos de Peirce. No es el único, no es la única concepción alternativa del continuo. En el drive que les compartí de Dropbox hay un libro, por ejemplo, dedicado a la historia de los continuos, editado por Shapiro y Hellman, donde hay un capítulo en donde también participo, dedicado a Peirce. Pero entonces, precisamente quiero llamar la atención sobre el título, ¿no? Los continuos. No es el continuo, esa concepción unívoca que muchas veces se tiene, sino ha habido a lo largo de la historia muchas concepciones alternativas acerca de él. Comenzando por Aristóteles. En Aristóteles encontramos ya la idea de que, por ejemplo, el continuo no necesariamente está constituido por puntos. Una idea central, vamos a ver, en Peirce. Y hasta nuestros días. Hoy en día pues ya hay una gran diversidad de construcciones matemáticas acerca del continuo. Vamos a ver que no necesariamente encarnan, por lo menos no todas, las ideas de Peirce. Entonces, la idea hoy entonces es aproximarnos a cómo Peirce abordó este problema. En el anuncio, recordemos la metáfora del laberinto del continuo, vamos a ver que se trata realmente de un laberinto. Acá comenzamos entonces con el capítulo. Voy a ir leyendo algunas de las frases y comentando para ceñirme pues al texto. Encontramos acá en una cita una frase famosa de Peirce. De todas las concepciones, la de continuidad es de lejos la más difícil que tiene la filosofía para lidiar con ella. ¿Sí? La concepción de continuidad no es nada obvio, no es nada sencillo, como muchas veces damos por descontado. No, son los números reales y punto. Ya, está resuelto el problema, pasemos al siguiente problema. Para nada, es una concepción difícil y lo que encontramos en Peirce es una evolución de un pensamiento acerca de la continuidad. No es algo que él haya llegado, pues, por ejemplo, a temprana edad a su concepción del continuo y ya simplemente comienza a usarla, sino que es algo que está en continua indagación, literalmente en continua indagación. Entonces, va evolucionando a lo largo de su vida. Entonces realmente se trata de una pluralidad de concepciones, él está pensando el continuo de diversas maneras. Lo cual lo hace difícil, muy difícil de leer. Es muy difícil leer a Peirce acerca de este tema. Hay distintos tipos de dificultades, algunas tienen que ver con la dificultad misma del acceso a su obra por muchas décadas y la reconstrucción de su pensamiento. Entonces, pues los que estudiamos a Peirce hoy tenemos, por fortuna, pues ya podemos basarnos en estudios anteriores que ya han lidiado con esa dificultad de concepciones a veces incluso contradictorias sobre un mismo tema. Por ejemplo, en el tema de continuidad es clarísimo. Peirce a veces dice una cosa, a veces otra, y en ciertas ediciones, como en los collected papers, todo se coloca junto temáticamente. Esto tiene que ver con continuidad, entonces ponemos ahí todo junto y es muy difícil entonces abordar con cierto control ahí el pensamiento de Peirce. Entonces,
Entonces ha habido en la literatura secundaria pues varios trabajos importantes que nos permiten hoy abordar pues, este tema de manera mucho más, digamos, de manera más accesible. Entonces, obviamente, pues me refiero en parte al libro de Zalamea sobre el continuo en persa, el continuo persiano en español. También está la traducción en inglés, que no está con el mismo nombre, pero básicamente es una reelaboración de ese texto que publicó originalmente en la Universidad Nacional. Entonces, me voy a referir en buena medida a esa sistematización, esa organización y esa interpretación que ofrece Zalamea de los textos persianos. Otro autor también importante y aquí presente, tengo el honor de que está asistiendo también acá a este encuentro, es Jérôme Havenel, quien en su tesis doctoral pues hizo la reconstrucción más histórica a partir de los manuscritos y los distintos escritos de Peirce de cómo fue ese desarrollo. Entonces, el desarrollo de la continuidad a lo largo de la vida de Peirce y propone una cierta periodización en donde van cambiando las concepciones del continuo. Entonces, la tesis de Jérôme no está disponible, pero está disponible un artículo que sintetiza pues los resultados de su estudio. Entonces, ese artículo también está en el Drive, para quienes le interesa más de pronto la parte de cómo fue el desarrollo de las ideas. Entonces, lo que sí es claro es pues que Peirce nos da un ejemplo de cómo las ideas no llegan así acabadas de una vez por todas, sino que hay una revisión constante de las mismas. Y bueno, entonces con respecto al continuo, Peirce, por ejemplo, en una etapa inicial retoma la tradición, una tradición que incluso está en el lenguaje coloquial. Por ejemplo, cuando se habla de las paradojas de Zenón, se habla de la continuidad cuando se habla de la dicotomía, que siempre hay un punto en medio de otros dos, etcétera, y puedo continuar esa divisibilidad infinita. Ahí a veces se dice, no, es que es continuo y no es discreto. Pero eso, esa que es la concepción, una de las concepciones tradicionales del continuo, no es la de que va a hablar Peirce. Entonces, ahí realmente de qué se trata. Que entre dos puntos siempre puedo poner otro. Eso realmente lo que nos está hablando es de que hay cierta infinitud y una propiedad matemática que es la propiedad de densidad, para lo que realmente no llena los estándares, por lo menos modernos, de continuidad. Pero muchos filósofos cuando hablan de continuidad se refieren a esa propiedad, a la propiedad de ser infinitamente divisible y a la propiedad de entre dos puntos siempre puede interponer otro. Eso lo va a llamar más tarde Peirce canticidad, una palabra un poco ahí rara, pero pues obviamente lo está atribuyendo al filósofo Kant. Entonces está esa idea de la densidad. Peirce en cierto momento, pues en su edad temprana, pues está entendiendo la continuidad por esa idea, pero pronto va más allá de esa. Entonces, por ejemplo, en las matemáticas modernas estaría el conjunto de los números racionales. Los números racionales son densos, pero no son considerados continuos. En la matemática usual, para llegar a la continuidad, habría que tener algo más. ¿Qué es eso? Eso más que se necesita, precisamente lo que añadieron Cantor y Dedekind. Son dos construcciones que surgen más o menos contemporáneamente a fines del siglo XIX y que lo que hacen es completar esos números. Ese conjunto de los números racionales se completa. Cuando hablo de completar, tiene un sentido bien preciso que se le da en matemáticas, que es cada sucesión de racionales converge ahí. Si es convergente, bueno, si tiende a converger, va a converger en ese mismo conjunto. Entonces, en los racionales no pasa. Yo puedo tener sucesiones de números racionales que no convergen a ningún número en los racionales. Por ejemplo, puedo tomar, bueno, para los más matemáticos, las aproximaciones decimales de raíz de 2,
1, 1,4, 1,4, bueno, 1, bueno, creo que más o menos sigue así. Puedo tomar toda esa sucesión, cada uno de ellos es un número racional, pero la sucesión no converge ahí. Para converger tengo que completar, añadir algo más. ¿Cuál sería? El punto al que converge o el número al que converge, pues raíz de 2. Entonces ahí yo estoy completando, añadiendo más puntos que hacen que toda sucesión que tiende a converger, converja. Esa palabra tiende a converger es lo que se llama una sucesión de Cauchy. Una sucesión de Cauchy es una sucesión en la que los elementos cada vez se aproximan más entre ellos, los elementos mismos de la sucesión. Bueno, entonces, tradicionalmente se cree que esa ya es la completación de los números, de la recta, porque ya tengo la completez, la idea de que hay algo completo, que ya está completamente realizado. Esos son los números reales, por eso es que es una estructura tan, digamos, tan apreciada y tan central en las matemáticas, porque todo lo que puedo expresar por medio de sucesiones en los reales converge en los mismos reales. Esa es la idea pues, central, la de la completez. Entonces, en cierto momento de la vida, pues también conoce las construcciones tradicionales de los reales y también se aproxima a esa noción del continuo. Pero poco a poco también comienza a cuestionar que ese sea el continuo realmente. En parte, esto aparece por la idea de los infinitesimales. Bueno, ahí me quedé en la primera página. Toda esta la reconstrucción histórica realmente completa, pues está en el artículo de Jérôme Ravenel que les comenté. No me voy a detener en los detalles, es solamente rápidamente para ilustrar cómo la idea de continuidad va evolucionando en el mismo Peirce. Entonces, hay la idea de los infinitesimales que él retoma de su padre. Su padre es Benjamin Peirce, es un gran matemático en ese momento en Estados Unidos, tal vez el más importante que hubo en su momento en Estados Unidos, profesor en Harvard. Y él era un defensor de los infinitesimos con respecto a la enseñanza y a la presentación del cálculo. Entonces, que en ese momento ya se presentaba predominantemente con la idea de límites, los límites, como normalmente se presentan los cursos de cálculo. Eso es debido a Weierstrass, a Cauchy, dos grandes matemáticos, y ahí se creía que entonces ya no era necesario para nada los infinitesimos. Básicamente había sido como el triunfo de lograr aritmetizar el análisis, plantearlo todo a partir de los números, y cuando se entendían los números, es los números reales. Entonces, los infinitesimos de los cuales habían hablado los padres del cálculo y que se fueron utilizados durante varios siglos después de la invención o el descubrimiento del cálculo, son dejados a un lado como algo demasiado etéreo, fantasmagórico, que no tiene una definición como muy clara, algo infinitamente pequeño, algo más pequeño que cualquier número real. Eso es un infinitésimo. Entonces eso había sido barrido de las matemáticas a mediados del siglo XIX y Peirce, el papá y el hijo, son como casos muy, muy excepcionales que todavía están diciendo, no, es que con los infinitesimales es más natural introducir las ideas del cálculo. Entonces Peirce habla de estos infinitesimales y esto obviamente va más allá de los números reales. Los números reales tienen una propiedad que se llama propiedad arquimediana, o sea que si yo tomo la sucesión de los números 1 sobre n, donde n es natural, entonces un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, etc. Lo que dice el principio de Arquímedes es que hay un número, que no hay ningún número que sea más pequeño que todos esos y mayor que 0. No hay ningún número positivo menor que todos los miembros de esa sucesión. Eso se llamaría un infinitésimo.
o sea, algo infinitamente pequeño, pero que no es cero. La propiedad arquimediana de los números reales, pues, prohíbe la posibilidad de la existencia de números infinitesimales. Entonces, esta idea entra en conflicto con la idea de los números reales. Y bueno, entonces llegamos ahora sí a la idea central de Peirce. La idea central de Peirce es un continuo que tenga ciertas propiedades que van madurando a lo largo del tiempo. Eso no aparece toda la vez, sino que se va manifestando a lo largo de las décadas en su obra. Está la idea de que los números reales está bien, es una construcción que va más allá de la mera idea de la densidad, pero que según Peirce es un mero embrión de continuidad. Entonces es como algo que está todavía en estado naciente, pero que no satisface la verdadera continuidad. ¿Cuál es esa verdadera continuidad? Hay algunas características de las que vamos entonces a hablar. Una de ellas es que un verdadero continuo no debe estar constituido por puntos. Entonces, esta idea es realmente pues, central en la concepción persiana. Nos dice Peirce acá en esta cita que está encerrada, no hay ninguna colección de puntos distintos cada uno del otro que puedan hacer una línea, no importa qué relación pueda subsistir entre ellos. Una línea realmente no está formada por puntos. Esta es la idea tal vez más chocante para la mayoría de nosotros, educados en la versión estándar de la geometría, de los números reales, etc., de las matemáticas en general, es lo más chocante. No hay partes últimas en la línea. La misma geometría desde Euclides está basada en puntos. ¿Sí? Puntos entendido como algo atómico, algo indivisible, lo que no tiene partes, dice Euclides. Entonces es literalmente un átomo, átomos, sin división. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos cuestiona acá Peirce. Para él, el continuo es inextensible, nos dice en inglés, inextensible. Inextensible es que entonces no está formado de manera analítica por partes últimas. Bueno, esto está ligado a ciertas ideas filosóficas. De hecho, pues no lo mencioné, pero ¿por qué es tan importante el concepto de continuo en Peirce? Realmente para él es el continuo la idea que está a la base, la idea de continuidad de su sistema filosófico como totalidad, que él en algún momento bautiza como sinegismo. Sinegein en griego entonces es lo que traduciríamos como continuo, continuidad, y sinegismo sería esa concepción de que todos los fenómenos que se presentan en la experiencia, en el sentido más amplio posible, responden a cierta continuidad. Entonces, él dice todos los aspectos de la experiencia, entonces podrían ser los aspectos del mundo. En el mundo hay una continuidad, como ya nos había anunciado Leibniz, su famosa lex continuitatis, la naturaleza no da saltos, pero no solamente en el mundo físico, como diríamos hoy, sino, por ejemplo, también los fenómenos mentales. Las ideas se propagan, se comunican, crecen, decrecen de manera continua. De ahí que para él su obra maestra sean los gráficos existenciales, una manera de expresar la lógica, el dinamismo del pensamiento de manera geométrica y continua. Pero bueno, ese es otro tema que el profesor Oostra desarrolla a fondo y en detalle en su seminario. Bueno, entonces acá tenemos entonces la idea de que no hay puntos como constituyentes últimas de la recta, pero él va más allá, no solamente dice que no hay puntos, sino que cada parte tiene la misma estructura de la totalidad. Entonces eso es lo que Fernando Zalamea llama reflexividad. De alguna manera la parte refleja el todo.
está esta idea acá claramente expresada en esta cita. Un continuo, tales como el tiempo y el espacio lo son actualmente, es definido como algo, cada parte de lo cual, por más pequeña que sea, tiene en sí mismo partes de la misma clase. Toda parte de la superficie es una superficie, toda parte de la línea es una línea. El punto del tiempo o del espacio no es nada, sino el límite ideal hacia el cual nos aproximamos indefinidamente cerca, sin nunca alcanzarlo, dividiendo el tiempo o el espacio. Entonces está esa idea de que si tomamos una porción de la línea, cualquier parte de la línea, en sí mismo es como una lineecita pequeña. En sí mismo va a contener algo isomorfo, reflejante a la totalidad de la línea. Obviamente esto implica que no hay puntos, entendidos como indivisibles, porque un punto no tiene estructura interna, sería una parte que nos refleja el todo. Bueno, y lo mismo con el tiempo. Con el tiempo tendríamos un sentido de la duración, de la extensión a lo largo del tiempo, en donde no podemos subdividir el tiempo en instantes indivisibles. Algo sobre lo cual reflexiona Peirce acerca de las paradojas de Zenón. Para él, las paradojas no es que tengan que ser resueltas o no resueltas. Básicamente es que no se puede ni siquiera formular. Si pensamos en la paradoja de la flecha, en que tenemos varios instantes en los que está quieta, una suma de instantes en cada uno de los cuales estaría quieta, de eso realmente no se puede hablar, porque no es cierto que el intervalo temporal esté constituido por puntos, por instantes indivisibles. Entonces no se puede plantear la paradoja. Esa es básicamente su concepción de reflexividad de la línea, del tiempo, del espacio en general. Bueno, acá voy a tener que saltar un poco para llegar a la otra propiedad clave de la que quiero hablar, que tiene que ver con su lectura de Cantor. Entonces, como decía antes, Peirce pues, conoce las construcciones que está desarrollando Cantor, una gran revolución en la matemática, no solamente con su estudio de los números reales, sino en general con la propuesta de los números transfinitos, de los cuales hablamos en parte la vez pasada. La vez pasada hablamos de los cardinales transfinitos de Cantor. Lo que ocurre entonces es que cada conjunto tiene asignado un cardinal, incluso los conjuntos infinitos, y tenemos una diversidad de cardinales transfinitos. Lo que nos dice entonces Peirce es que la idea de continuidad, de ese pegamiento continuo de todos los aspectos de la realidad, para poder hablar de continuidad realmente, eso tendría que poder estar tan junto que agote todas las posibilidades. Entonces la idea de trascender, de ir encarnando todas las posibilidades, todo el ámbito de lo posible, está ligado para él con la idea de trascender los cardinales cantorianos. Entonces él lee esta idea, o estudia esta idea de los cardinales transfinitos y los ordinales transfinitos de Cantor, y él dice el continuo debe trascender toda esa escala de ordinales y cardinales. Entonces, está esa idea que es realmente, pues si las ideas de Cantor fueron revolucionarios, esta idea es como una revolución dentro de la revolución, es ir más allá aún de todo eso. Y es esa palabra también peculiar de Peirce, que es la palabra, bueno, sería la traducción supermultitudinosidad o algo así. Para simplificar un poco, pues hablamos de supermultitud, que sería ir más allá de cualquier multitud. Multitud sería un conjunto, una colección
que tenga un cardinal asignado. Eso es lo que nos dice entonces Peirce. La idea, el continuo realmente debería tener tantas partes como sea posible. ¿Y cuántas son posibles? ¿No? Más allá de cualquier cosa. Entonces, esta es como llevar a ultranza esa idea de densidad. Hace poco hablé de la propiedad de densidad. Entre dos puntos hay uno, siempre. Eso ocurre en los racionales. Acá es no solamente entre dos puntos hay uno, sino entre dos puntos va a haber tantos como yo quiera. Es llevar a ultranza esa idea. No solamente hay 2, 3, 4 infinitos, sino de todos los infinitos posibles voy a poder encontrar tantos puntos ahí en medio de cualquier par de puntos como yo quiera. Entonces no sería solamente una supermultitud, sino una superdensidad, una mega superdensidad. Sería esa un poco la idea. Bueno, acá están las citas de Peirce. La idea de un general, de lo general, involucra la idea de las posibles variaciones que ninguna multitud existente podría, de cosas existentes podría agotar. Pero dejaría entre cada una de dos de ellas, cada par de ellas, no simplemente muchas posibilidades, sino posibilidades absolutamente más allá de cualquier multitud. Bueno, no traduje también, pero ahí está la cita. Entonces, cualquier multitud de puntos, de la que sea, son determinables en la línea. Entonces, esa es la idea de la supermultitud. Bueno, entonces esto está, como decía, ligado a la idea de potencialidad. Potencialidad significa indeterminado, pero siendo capaz de determinación en cada caso especial. Me detengo acá porque es más o menos inspirado en estas ideas que vamos a ver la próxima vez la construcción que yo hago. Entonces vamos a ver una sucesión de determinaciones que van más allá y más allá en cada caso especial, pero que nunca se agotan completamente. Tienen este carácter potencial. Siempre se pueden determinar más y más puntos que en el fondo no van a ser puntos. Eso va a ser lo que vamos a ver la próxima vez. Bueno, entonces estas son las ideas fundamentales de esa propuesta peirciana. Todas van en contra, o sea, completamente de lo que son los números reales. Los números reales están claramente constituidas por puntos, no solo por puntos, sino por números. Cada punto se identifica con un número. Es un conjunto completamente determinado, entonces no tiene este carácter potencial del que habla acá Peirce. Es un conjunto con un cardinal muy determinado, bueno, no es tan determinado, pero por otras cuestiones, que es el cardinal 2 a la ley 0. Entonces, es ese cardinal. Digo que no es tan determinado porque como la hipótesis del continuo no se puede ni probar ni refutar, ese cardinal podría asumir distintos tamaños, pero en cada universo de conjuntos asume un tamaño fijo. Entonces, no es para nada súper multitudinario, como diría Peirce, sino que tiene un cardinal preciso al ser un conjunto. Bueno, entonces esa básicamente son las ideas fundamentales en las que quería detenerme para pasar a verlas ya la próxima vez en la construcción que vamos a ver en detalle. Entonces voy a dejar ahí por tiempo y vamos a dejar un momento para si hay alguna intervención o pregunta. Entonces voy a dejar de presentar. Martín, bienvenido. A ver, acá hay un comentario. ¿Establece Peirce en algún momento alguna articulación entre la noción de continuidad y la ley de los grandes números de Bernoulli en su sistema?
Bueno, yo realmente no la conozco, no conozco alguna conexión explícita. De pronto, no sé si alguno de los asistentes la conozca, ahorita de pronto puede complementar esta pregunta. Casualmente, en el congreso que estuvimos la semana pasada en, en, en Chile, sí hubo una intervención sobre la ley de Bernoulli, pero era más sobre el tema de abducción, que es otro tema persiano, sobre las formas de razonamiento, inducción, deducción y abducción, y cómo el teorema de Bernoulli y la ley de Bayes tienen que ver con esas formas de razonamiento. Entonces, es otro tema persiano. Es posible, ¿sí? Porque Peirce también se ocupó de teoría de probabilidades, pero yo en este momento no lo tengo claro. No sé si alguno de los presentes de pronto conozca explícitamente esa conexión. En los temas que yo he estudiado no lo he visto. Bueno, creo que hay por ahí varias manos levantadas. Creo que la primera es Angie. Angie Paola, bienvenida. Hola, profesor, buenas tardes. Muchas gracias por esa explicación tan detallada de la primera parte del capítulo. Yo quería preguntarle, porque a mí me quedó sonando, de, de que Peirce como que trata sobre la trascendencia del continuo con respecto a la escala de ordinales y cardinales. Entonces, ¿será que su merced, no sé, me podría recomendar o guiar dónde puedo estudiar un poquito más de eso? Y la segunda sería que dónde puedo encontrar la tesis de Jerome. Bueno, la primera. Entonces, ¿dónde encontrar el tema de la supermultitud, etcétera? Entonces, hay varias fuentes ahí. Lo primero, posiblemente, es estudiar directamente a Peirce. Entonces, como decía, hay grandes dificultades para eso, porque uno puede quedarse ahí patinando varios años, más o menos, para llegar al núcleo del asunto, pero hay una muy buena antología editada por Matthew Moore, que les puse en el drive. Entonces, ahí están una buena síntesis o una recolección, más bien una compilación de los escritos de Peirce sobre la matemática. Tal vez ahí se podría revisar si hay algo también en conexión con el teorema de Bernoulli, que preguntaban también. Entonces, sería esa una buena fuente para leer directamente a Peirce. De resto, pues están las sistematizaciones a las que aludí. Está pues el libro del profesor Salamea, que me imagino que conoces, ahí él un poco lo ubica como este tema, no solamente con respecto a los distintos escritos de Peirce, sino en la perspectiva de la matemática contemporánea, posterior a Peirce. Entonces, yo creo que ese es digamos, el gran panorama que nos ofrece Salamea ahí, que es darnos a entender dónde está ubicado todas estas ideas en el panorama grande, ¿no? de las ideas de la matemática más reciente. Y entonces esa sería una fuente, pero ya a nivel de la organización, de esta evolución de las ideas, sí estaría el artículo de Jerome. El artículo de Jerome es capital si uno quiere como mirar en detalle ese desarrollo de las ideas, más arqueológico. Entonces, ahí en el artículo que está ahí compartido seguramente encuentras el correo de Jerome y le puedes escribir para ver si él con esto o sea, puede compartirte la tesis o si no. Entonces, te aconsejaría escribirle directamente. ¿Listo, Angie? Está bon, profe, muchas gracias. Qué bueno verte. Bueno, entonces creo que el siguiente es Juan Camilo, acá, por favor. Juan Camilo. Juan Camilo Hernández. No te oímos. Bueno, entonces si quieres, Juan Camilo, si puedes escribir por el chat, te leemos ahorita y mientras tanto escuchamos acá a Elberto, que está en fila. Elberto, bienvenido, qué bueno que estés aquí. Hola, Francisco. Sí me están escuchando, ¿cierto? Sí, sí. Bien, gracias. Sí. Permíteme coloco la cámara.
Bueno, ya se activó. Ok, qué gusto verlos y me alegra poder comenzar a asistir al seminario. Y me surge una duda, una inquietud que con respecto a lo que mencionabas y recordando algunas cosas que también había leído sobre el continuo en Peirce, que pues al final pareciera que la idea del continuo es un intento de rechazo de cualquier forma de atomismo, de cualquier idea de que pueda haber algo que en última sea en sí mismo y que puedan haber, que la naturaleza pueda ser reducida a cosas últimas, a unidades últimas y demás, y siempre cada cosa estará de alguna manera constituida. Sin embargo, me ponía a pensar, recordaba también que en alguna época Peirce hacía referencia a las sensaciones cuando hacía una caracterización de su teoría de las categorías y de su fenomenología, hacía una referencia a las sensaciones como precisamente unas experiencias últimas, digámoslo así, en la conciencia. Y aunque se pueda esto considerar o concebir como algo que tenía que ver al final, como algo que en últimas es un punto ideal que trata de siempre de alcanzarse, pero nunca se alcanza y que en parte hace parte también de su argumento inicial de por qué al final no podemos, digamos, sostener el conocimiento o fundamentar el conocimiento de unas experiencias iniciales que se puedan tomar como base, porque esas experiencias no son alcanzables al final. Me termina quedando la cuestión de si al final el continuo no termina, la idea de continuo no termina siendo incompatible con la misma idea, con la misma categoría de primeridad, es decir, de aquello que puede ser pensado en sí mismo sin referencia a nada más, porque pues precisamente la idea de continuo involucra un rechazo, una negación de que hayan cosas que sean en sí mismas. Y en ese sentido, pues no sé si efectivamente puede hablarse allí de una incompatibilidad o tal vez estoy pensando la cosa desde un punto de vista inadecuado. Bueno, sobre el primer comentario, pues acá había una cita precisamente que me salté, donde habla de precisamente como de esa idea de bueno, esta sí la dije, bueno, no la dije, del falibilismo precisamente y de que no hay como objetos últimos, ¿no? El sinejismo, la doctrina de que existen entidades, lo que existe es continuo, está a las antípodas de pensar que las cosas pueden decirse de manera exacta, precisa, que tiene que ver precisamente con su posición falibilista. Y había una en donde hablaba acerca del nominalismo, creo que la perdí en este momento, pero precisamente tiene que ver con esa posición de que no están las cosas como realidades últimas definidas en sí, sustancialmente determinadas. Entonces la idea de individuo queda evacuada de la filosofía. Entonces sí tiene que ver bueno, tiene que ver totalmente con eso, está ligada a esas problemáticas. Sobre la relación con la doctrina de las categorías, pues yo pues tal vez no soy el mayor experto del tema de la filosofía de Peirce y su doctrina de las categorías. Creo que de pronto acá hay algunos que pueden complementar ese tema también, pero digamos que en la primeridad todavía no tendríamos como esa acción y reacción que aparece en la secundidad, que es donde aparecerían las rupturas. Entonces, seguramente ahí no tendríamos
de todas maneras, como la idea de discretización que aparece ahí en la secundidad. Pero sí es cierto que para él se necesitan las tres categorías y realmente la continuidad aparece en el tercer nivel, en el nivel como de la terceridad, de la mediación, precisamente. No habría... Ay, ya se qué pena, profe, disculpen Sí. por meter. Pero sí, pues al menos como he trabajado en mi tesis de doctorado, he venido investigando la parte de las tres categorías, bueno, la continuidad, sí se ve también entre las tres categorías. Al fin y al cabo, las categorías mismas son solamente abstracciones que hacemos para poder entender fases de un proceso continuo, y el objeto en sí mismo no es más objeto, o bueno, no tiene realidad independiente, sino en cuanto pueda tener una interacción con otros y sea un signo para un interpretante. Al fin y al cabo, el objeto, o la primeridad como una realidad independiente, al menos, o como una metafísica de objetos, no, al menos no la he encontrado, por eso me suscitaba la duda. O sea, al menos entre primeridad, segundidad y terceridad también podría hablarse de un continuo. Pues, también porque continuo refiere a ideas, como lo decía ahorita el profesor, ¿no? Muy bien, Juan Camilo, pues muchas gracias por ese complemento. Creo que sí, y que a veces incluso a nosotros mismos, en nuestra conceptualización, como que tenemos ciertos hábitos de ideas en que pensamos de manera muy discreta, entonces creemos que están completamente separadas estas categorías y todo, y cuando realmente hay una continuidad subyacente. Entonces, nosotros estamos habituados a la otra manera de pensar, en donde están primero las entidades separadas y después vamos componiendo y formando la continuidad, que es precisamente lo que critica Peirce. Entonces hay esa inversión de los dos conceptos. Que no, bueno, voy a tratar de cerrar un poco porque ya estamos sobre el tiempo, pero digamos, lo que yo pretendía hoy era un poco plantear cómo está radicalmente opuesto a las concepciones habituales en matemáticas y, como decía ahorita, en los hábitos de pensamiento de Peirce con respecto a nuestros hábitos usuales de ver las cosas, nuestra tradición, nuestro pensamiento más atomista, más analítico, que en matemáticas es muy claro, ¿sí? Esa diferencia. Entonces quedan esas preguntas que muchas veces pues, fueron tildadas como de irrealizables. Incluso hay un intérprete de Peirce, Murphy, que hablaba de un gran castillo en el aire, todas estas ideas del continuo. Entonces, bueno, quería un poco cerrar con eso, como con esa gran interrogación, que es lo que trataremos de abordar la próxima vez. Entonces, ¿es posible realizar esto con alguna construcción matemática? Esa es la pregunta. Ha habido distintos intentos a lo largo de la historia, de las últimas décadas. Ha habido distintas propuestas de continuo alternativo a los reales. Hay algunas muy conocidas como el análisis no estándar o los smooth infinitesimal análisis, los hiperreales, que son el análisis no estándar, los números surreales, que tienen esta característica de supermultitud también, pero que sí está constituida en últimas por números y por puntos. Entonces, en cada una de ellas encontramos como ciertas características de pronto que evocan algunas de las ideas de Peirce, pero que no las realizan completamente. Entonces, la próxima vez comenzaremos con la construcción ya un poco más formal.